porque aquí estamos. Lo que el Señor dijo, yo lo creo, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y aquí está el Señor. No podemos dejar de hacer lo que debemos hacer para adorarle y bendecirle. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Génesis, capítulo 50, verso 16. Aleluya. Vamos a dar lectura a los versículos 16 al 21. Una lectura un poquito larga, pero que nos da una gran enseñanza. Dice de esta manera, ya lo tienen, ¿verdad? Dice, y enviaron a decir a Josué, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Dice, y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Gracias al Señor, hermanos. Padre bendito, bendice esta palabra, haz la bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos para meditar unos momentos, Señor, en esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Danos la gracia, danos la bendición y el gozo de tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias al Señor, hermanos. Aquí estamos en esta hora alabando su nombre. Vamos a considerar este tema. Valor espiritual del perdón. Valor espiritual del perdón. Este pasaje es muy hermoso, hermanos, porque hay una gran enseñanza, una gran demostración de amor, de perdón. Ya hemos leído la historia de José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo vendieron, pensaron matarlo, lo echaron a una cisterna
la cisterna no tenía agua, o sea, una noria no tenía agua. Y cuando pasaban unos mercaderes, dice que iban para Egipto, los sacaron y se los vendieron como esclavo. Hermanos, le tenían odio, le tenían coraje, porque en sí eran medios hermanos. Eran hijos de un solo padre, pero de diferentes madres. Y como José lo quería mucho, dice que le mandaba hacer unas túnicas de colores. Y un día, pues como usted sabe, intentaron matarlo. Lo vendieron. José fueron y lo vendieron allá en Egipto, y dice que lo adquirió como criado un sirviente del rey, el segundo del rey, Potifar. Y la historia es muy bonita, hermanos. Y en esta tarde hemos escogido unos versículos que nos hablan. Es una historia muy hermosa, pero vamos así brevemente a meditar. En la introducción dice: una de las cosas más difíciles en la vida es perdonar. José demostró la grandeza de su alma sabiendo perdonar. A nosotros nos dice: hagamos realidad en nuestra vida la oración modelo que nos pide que perdonemos a nuestros deudores. ¿Sí? En Mateo capítulo 6, verso 12, este texto que dice: y perdonando nuestras ofensas, como también nosotros, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así dice en el credo, en este pasaje de Mateo capítulo 6, hermanos. Y en esta lectura encontramos que José perdonó a sus hermanos, ¿sí? Y vamos a entrar en la explicación. Primer punto nos dice: confortándose con ellos. La historia es muy hermosa. Dice que vino una gran hambre sobre la tierra. Y Jacob vivía juntamente con sus hijos. Jacob, usted sabe, era el hombre que Dios, para cumplir las profecías dadas a Abraham, hermanos, le dio un hijo, se llamó Isaac, y a Isaac le nacieron 2 hijos, y uno de ellos se llamaba Jacob. Y a Jacob Dios lo escogió para que por medio de él se cumpliera la profecía dada a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a multiplicar, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y dice la Biblia que Abraham, su esposa Sara, no tenía familia. Pero Dios en su vejez hizo un milagro y les dio un hijo que se llamó Isaac.
y a Isaac le nació este hijo llamado Jacob. Hermanos, y la palabra del Señor nos dice que de Jacob nacieron precisamente los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel, hermanos. Después fue un pueblo formado por una sola familia que vino a ser muy numerosa. Pero viviendo Jacob con sus hijos, se dio cuenta que en Egipto había alimentos, porque allá había Dios bendecido a Egipto por medio de una profecía, de un sueño dado a Faraón, y que José tuvo la gracia de parte de Dios de interpretarle ese sueño. En ese sueño dice que este hombre, el rey, soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las 7 vacas flacas se comieron a las flacas gordas. Soñó también, hermanos, 7 espigas muy gordas de trigo, muy llenas, y 7 espigas muy menuditas, muy desnutridas. Igual. Pero a Faraón, al rey, quería saber su interpretación, qué significaba este sueño. Usted se acuerda que la Biblia dice que en otro tiempo, antes de nosotros, antes de la era cristiana de nosotros, Dios habló a los hombres por medio de sueños, por medio de visiones, ¿sí? Pero ahora nos habla por medio de Cristo. Cuando traen a José para interpretarle el sueño, Josué le dijo, ¿sabes qué? Las 7 vacas gordas que has visto son 7 años de abundancia, de cosecha. Y las 7 vacas gordas que viste, las 7 vacas flacas son 7 años de calamidad, de hambre. Entonces, necesitas poner a alguien que coordine, alguien que prepare a la nación para las cosechas que va a haber en estos 7 años se puedan conservar. Dice que hicieron alfolíes, hicieron bodegas muy grandes, hermanos, y esos 7 años de abundancia, hermanos, que vinieron, los guardaron. Pero luego, pero dice que Faraón dijo, bueno, ¿a quién más hemos de poner? Pues te nombro a ti, a José. Y vino siendo yerno del rey, le dio una hija, hermanos, y José se encargó de preparar las cosas, almacenaron todo el trigo, almacenaron todas las cosechas, y hermanos, y cuando viene el hambre, alcanza la tierra, hasta la tierra donde estaba Jacob. Cuando Jacob oyó que allá había alimentos, mandó a sus hijos, ¿sí? José tenía otro hermano llamado Benjamín. Ese único se quedó allá con su padre, y los otros 10, eran 12, pero José era el otro. Pero pues ya para ese entonces, ya que ellos habían olvidado toda la historia del mal que le causaron a José,
Pero para su sorpresa se encontraron que el que les atendió era precisamente José. Ellos no lo conocieron, pero él sí los conoció, dice la Biblia. Y cuando se iban, él lloraba. Y no fue una vez, vinieron varias veces para llevar alimentos. Y en una de las veces les dijo, se dio a conocer con ellos, hermanos, y ellos tuvieron gran temor, porque podía vengarse, estaba en el poder. Pero vamos a concretarnos a esto. Dice aquí, confortándose con ellos, se alegró al verlos. Los hermanos acudieron a él sin saber que era él. Así dice el pasaje. Él los recibió y los escuchó en la historia que le platicaron, que allá estaba su papá, que allá tenían un hermano y que había mucha necesidad y que por eso iban allá. Dice, rehusó tomar el lugar de Dios y juzgarlos. En otras palabras, al reconocerlos, no trató de hacer justicia por mano propia, ni trató de vengarse, no, sino que él le dejó las cosas en sus manos a Dios. En la segunda parte nos dice, reconociendo que Dios tiene un propósito. Hermanos, después de esta historia, muere Jacob. Ya se había dado a conocer José a sus hermanos. Le dieron le dijeron la historia y le dieron la noticia a su padre. José mandó por él y por todos sus hermanos y los puso en lo mejor de las tierras de Egipto, hermanos. Y allí progresaron. Pero un día vienen con la noticia, tu padre ha muerto, le dicen sus hermanos. Y cuando él antes de morir nos dijo esto, que te dijéramos que perdonaras nuestra falta que hicimos en contra tuya. Pero aquí estamos, somos tus siervos, haz con nosotros lo que tú quieras. Cuando le platicaban esto, dice que él lloró. Hermanos, y les dijo, no, ustedes lo que hicieron en contra mía, según pensaron hacerme daño, pensaron causarme la muerte, pensaron deshacerse de mí, pero ¿saben qué? Dios todas las cosas las encamina para bien, porque ahora estoy en un lugar donde he sido de bendición para muchas gentes, para muchos pueblos. No, dice la palabra, dice, la acción de los hermanos fue para mal. Dios usó esta acción para un propósito bueno, aleluya. Porque Dios, hermanos, no se equivoca en lo que él hace. Preservó la vida de José cuando le echaron ahí a la novia. Lo entregaron, lo vendieron. Y allá sufre mucho José, como extranjero, criado que era. Y aquí viene lo último. Decidió darles bien en vez de un mal. Hay un texto en la Biblia que dice que no paguéis a nadie un mal con otro mal, sino más bien con un bien pagar un mal. Y esto es lo que está haciendo José.
Aleluya. Dice, desechó, dice, toda venganza o castigo, teniendo él todo el poder de hacerlo. Hermanos, otra cosa, dice, les aseguró sustento en el presente y también para el futuro. Porque dice que cuando le dieron la noticia de que su padre había muerto y que quería que les perdonara aquella mala acción, él les dijo, ¿saben qué? No tengan miedo. Yo les doy mi palabra, que a todos ustedes los voy a sustentar todos los días. Y les voy a dar sustento a ustedes y a todos sus hijos. Aleluya. Hermanos, solamente les propuso algo. Quiero decirles, les dijo, que cuando yo muera, yo sé que Dios va a bendecirlos a ustedes. Va a llegar un día en que van a salir de aquí. Y lo que quiero encargarles es que ustedes se lleven mis huesos, ¿sí?, con ustedes y me sepulten allá en la tierra que Dios les ha prometido darles. Aleluya. Hermanos, estas acciones nos enseñan a nosotros, ¿sí?, cosas muy importantes. Dios nos perdonó a nosotros, hermanos. Dios, nuestros pecados, dice que los arrojó a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Quiere decir que nos perdonó de una vez por todas. Aleluya. Sí, pero somos de diferentes maneras de pensar. Yo no sé cuántos de nosotros somos vengativos. Que si alguien nos hace un daño, de alguna manera nos lo vamos a vengar. ¿Sí? Somos muy rencorosos algunos. Dios quiere que nosotros dejemos ese mal espíritu y entremos al camino, a la voluntad de Dios, de dejar todas las cosas en sus manos. ¿Sí? No como la viejita, que dicen que la viejita se estaba muriendo, la vecina y ella vivían de pleito. Cuando la vecina supo que ya estaba en agonía, fue y le dijo, vecina, está ya muy mala, pero quiero pedirle perdón. Usted sabe cómo vivíamos, cómo somos. Y dicen que la viejita volvió en sí un poquito y le dijo, sabes que sí te perdono. Si me muero te perdono, pero si no me muero, quedamos pendientes. Hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Por eso nos cita, ¿sí?, nos cita el texto del capítulo 6 de Mateo, verso 12, que nos dice en el credo, en la oración que le enseñó a los discípulos, y en este texto, verso 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguien ha dicho que lo más difícil en la vida es perdonar.
Pero si así hubiera pensado Dios de nosotros, los voy a tratar bien, pórtense bien, pero lo que me han hecho, ¿qué hicieron las gentes con Cristo, hermanos? Lo crucificaron en vida, clavaron sus manos, sus pies, hirieron su costado, le hirieron en la mejilla y lo abofetearon, hermanos. Y estando en la tumba, en la cruz, de ahí exclama y dice: Padre, ora en su oración, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo nos dejó un ejemplo maravilloso para la práctica de nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, hermanos. Aprender a perdonar, aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Sí? Este es el consejo, hermanos. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor: ayúdanos, Señor, para no llegar al punto de ofender a alguien o que nos ofenda a alguien. Y si sucediera, sí, que estemos dispuestos a perdonar. Porque la palabra del Señor es muy clara. Hay un texto que dice: porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco yo os perdonaré en el cielo. Porque hay que ir allá. Y si nos vamos con ese problema de que vamos con coraje contra alguien, allá se va a descubrir todo, porque no va a haber una cosa que quede oculta, sino que allá se va a declarar todo. Entonces, hermanos, aprendamos a perdonar, aprendamos del Señor, aprendamos de José, aprendamos de aquellos siervos de Dios, de aquellos creyentes que nos han perdonado muchas ofensas a nosotros. Y vamos a perdonar también nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Eres tú el juez. Ya no eres el Cordero Pascual. Ya no eres aquel hombre que viniste como un cordero sin mancha. Vendrás un día como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como un gran juez para arreglar las cosas. Señor, ayúdanos y encuéntranos en un espíritu de obediencia a tu palabra, en un espíritu de temor hacia ti, Señor. No tomes en cuenta nuestras faltas. No tomes en cuenta nuestros errores, Señor, perdónanos. Así también ayúdanos a perdonar cuando alguien, por ignorancia o por lo que sea, Señor, nos ofenda. Sabemos, Señor, que tú eres el juez y en tus manos ponemos nuestras vidas. Ayuda a cada uno de mis hermanos en esta hora. En el nombre de Cristo, concédenos la bendición de tu presencia. Concédenos la gracia de tu Santo Espíritu. Dios, de una manera especial, mira por nosotros. Te necesitamos en nuestra vida. Por Cristo mi Salvador. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.